Hermann Braille era el mejor soldado del Estado Mayor. No recuerdo de dónde lo había sacado el general, tal vez de algún regimiento de Ohio. El teniente Braille tenía un valor de primer orden. Tenía los modales de un caballero, la inteligencia de un hombre culto y un corazón de león. Pese a todo esto, Braille tenía un defecto censurable e indigno de un soldado. Él hacía ostentación de su valentía. En las batallas, mientras nuestras tropas se batían en los campos de algodón, en las espesuras de los bosques de cedros o detrás del terraplén del ferrocarril, él nunca se ponía de cubierto de las balas. Braille permanecía a caballo, como una estatua ecuestre desafiando el huracán de las balas y la metralla, en los lugares más expuestos, allí donde el deber lo reclamaba y el destino le permitía quedarse. Se erguía como un peñasco en campo abierto, mientras todos sin distinción, oficiales y soldados, nos poníamos a resguardo. A menudo, cuando los combates se desarrollaban en campo abierto, todo mundo se tiraba al suelo y se arrastraba. Se aplastaban contra el suelo sin pensar para nada en la dignidad personal. Braille procedía de muy otra manera. Confiaba en su caballo, al que quería mucho, y galopaba temerariamente. Nos quedábamos sin aliento, con el corazón en la boca. Recuerdo que en una ocasión, un compañero de nuestras filas fue presa de tal emoción y me gritó que me apostaba $2 a que mataban a Braille antes de que llegara al foso galopando. No acepté la brutal apuesta, estaba seguro que lo matarían, pero salió ileso. Aquella tarde el capitán había sido abatido y Braille se demoró junto al cadáver para acomodarlo y recostarlo de manera digna. Todo eso mientras la metralleta barría el lugar con balas. Pero tiempo después ocurrió la desgracia. Quien ignora la ley de las probabilidades desafía a un adversario invencible. Fue en Resaca, Georgia, durante el movimiento que terminó con la toma de Atlanta. Las trincheras enemigas se extendían en campo abierto a lo largo de la colina. Estábamos muy cerca de ellas, pero no teníamos esperanzas de ocuparlas hasta que fuera de noche. Teníamos que esperar a que la oscuridad nos permitiera salir como topos de nuestras madrigueras. Pero antes que nadie hubiera podido evitarlo, Braille se alejaba a todo galope a campo abierto, mientras llovía la metralla desde las trincheras enemigas. «¡Paren a ese maldito imbécil!», gritó el general. Un soldado obedeció al general y fue persiguiendo a Braille para detenerlo, pero a las 10 yardas, hombre y animal caían muertos. Imposible llamar a Braille, que galopaba paralelo al enemigo. Era admirable verlo. Galopaba exento de todo miedo, como si no supiera lo que sucedía. El espectáculo era dramático. A medida que avanzaba, los fusiles escupían perversamente en su dirección. Nuestros hombres reaccionaron y dispararon una lluvia de balas contra las fortificaciones enemigas. Entró en acción la artillería de ambos bandos, puntuando el crepitar y el clamor con explosiones sordas que hacían temblar la tierra y desgarraban el aire con ráfagas de metrallas ensordecedoras. Entre aquellas nubes cargadas de electricidad y muerte estaba Braille, quien se había detenido porque enfrente había un barranco. No podía avanzar y no quería retroceder. Inmóvil, aguardaba la muerte y la muerte no tardó en llegar. Cuando Braille cayó en combate, cesó el fuego. Parecía que los dos campos estaban arrepentidos de su inútil crimen. 4 hombres de los nuestros con bandera blanca se acercaron para llevarse el cuerpo. El enemigo respetó ese gesto y permitió que los soldados se lo llevaran. Escuchamos incluso en las trincheras enemigas una marcha fúnebre. Un enemigo generoso honraba la memoria de ese valiente que había caído. Entre las posesiones de Braille había una cartera la cual se me otorgó. Un año después que terminó la guerra, se me ocurrió abrir la cartera y no había nada interesante, excepto una carta de amor y ternura de una mujer que decía: «Saber que ha muerto mi soldado amado es algo que podría soportar, pero saberlo cobarde, jamás. Atentamente, Marian Mendehal,
Estas fueron las palabras mágicas que hicieron de Braille el hombre más valiente. Por eso me cuestiono, ¿es cierto que la mujer es el sexo débil? La carta daba una dirección, así que fui a esa dirección para devolverle esta carta a la señorita Marian. Cuando la vi, me di cuenta de lo encantadora que era. Una muchacha hermosa y educada. En el momento en que le di la carta, se ruborizó y estaba a punto de llorar, cuando de pronto me preguntó cómo había muerto. En lugar de decirle que habían sido sus palabras las verdaderas causantes, la miré directamente a sus bellos ojos. Nunca había visto nada tan hermoso como aquella detestable criatura y le respondí: Braille murió por una mordida de una víbora.